Saludos, saludos, bienvenidos a todos los que están conectados, bienvenidos a nuestro sistema Master Mindset, como siempre, todos los días, a las personas que están conectados ahorita. Y bueno, mencionarles algo súper importante. Zig Ziglar dice: ayuda a la mayor cantidad de personas posibles a lograr sus sueños y por ende pues vas a lograr los tuyos. Entonces es supremamente importante que conectes a la mayor cantidad de personas posibles de tu organización, de tu equipo de trabajo, para que puedan tener la información correcta. Así que vuelvo a mencionar, Zig Ziglar dice: ayuda a la mayor cantidad de personas posibles a lograr sus sueños para lograr los tuyos. Entonces es súper importante que el equipo de la organización pues tenga la información correcta para poder avanzar, la información correcta para poder escalar a los niveles que uno quiere, literal, porque es súper importante. Hoy vamos a tocar un tema supremamente importante. De hecho, yo he escuchado esta información hace más o menos alrededor de 14 años y picos, y lo puse en práctica. Y una de las cosas más importantes es escuchar una información y poner en práctica. No solo es escuchar. Hay veces pasa con el porcentaje más alto de personas que escuchan información y no ponen en práctica. ¿Por qué? Porque sencillamente una de las cosas que yo entendí en este negocio y en la vida, que es supremamente importante hacerle caso a las personas que tienen resultados. Escucha a todo el mundo, pero hazle caso a las personas que tienen resultados. Entonces, hace 14 años yo escuché a una persona dar esta información a una persona que tenía a una persona que tenía resultados que yo quería tener en ese momento. Entonces, y lo puse en práctica y obviamente me empezó a funcionar. Desde ahí yo soy de las personas que respetan mucho estos principios y cumplo. Yo estoy seguro que si juntamos a la mayor parte de las personas con los que trabajamos, estoy seguro que lo podrían corroborar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los acuerdos, acerca de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Información valiosísima, poderosísima, ¿sí? Entonces, si nosotros lo ponemos en práctica, esta información, ten por seguro que te vas a evitarte muchos malos momentos, te vas a evitarte. Aparte de eso, si lo pones en práctica, vas a acelerar tu negocio. Entonces, súper importante. Información puesto en práctica tiene poder. Información guardada, pues es un retraso, hay veces, en muchas ocasiones, es una frustración. Entonces, súper importante que la información que hoy vas a adquirir, vas a ponerlo en práctica. Entonces, uno de los primeros principios dentro de los 4 acuerdos habla acerca, sé impecable con tus palabras, acerca de tus palabras. O sea, tienes que tener el compromiso con tu palabra. O sea, realmente lo que tú dices se tiene que cumplirse. O sea, tu palabra tiene que tener poder. Ahora, hay veces, en muchas ocasiones, uno dice una cosa y no lo cumple. Dice hacer y no lo hace, ¿verdad? Entonces, y por ahí pues viene lo que es el tema de la ley de la atracción, lo que dice, por ejemplo, uno atrae a la persona como es. Entonces, hay veces, un ejemplo, mira, hay una historia súper interesante que me hace recordar, por ejemplo, acerca de ser impecable con tus palabras. Había un sabio que hacía cruzar de un lado a otro, de un país a otro. Vamos a ponerle, por ejemplo, imagínate, nosotros tenemos una frontera bien conocida, que en muchas ocasiones hay gente que pasa por una balsita. Entonces, imaginemos que había un sabio en la frontera entre Perú y Bolivia. Entonces, hay un lago, hay un río, que es el río de Desaguadero. Y en ese río, imaginemos que la historia cuenta que había un sabio que hacía pasar de un lado a otro, pero sin embargo los pasajeros siempre consultaban al sabio. Le decían: oye, sabio, sabio, ¿cómo es la persona del otro lado? Entonces el sabio le decía: tú dime cómo es la gente de donde tú vienes. Entonces la primera persona decía: pues no, pues la gente de donde vengo es mala gente, es impuntual, es un desgraciado y toda la cuestión, todo lo negativo. Entonces, y el sabio le daba respuesta: efectivamente, la gente del otro lado también es mala gente, malagradecido, es desgraciado, malhumorado, impuntual. Bueno, la gente así es del otro lado también. Entonces el sabio hace pasar a su primer pasajero.
enseguida viene el segundo pasajero. Entonces, ese segundo pasajero también le pregunta, sabio, sabio, tú que conoces a la gente que siempre haces pasar y que está cerca al otro lado, cuéntame, ¿cómo es la gente del otro lado? Le dice el pasajero, el segundo pasajero. Entonces el sabio le vuelve a preguntar, le dice, oye, y de la ciudad de donde tú vienes, ¿cómo es la gente? Entonces el pasajero dice, no, pues es que la gente de ahí es buena gente, es amable, o sea, la gente es cariñoso, la gente es amable, puntual, o sea, es súper genial. Ah, ok, correcto. La gente del otro lado también es súper genial, súper chévere, súper amable, buena gente, buena onda, es puntual. Y así lo hace cruzar. Pero sin embargo había una persona que estaba observando, había otro, tercera persona. El sabio que hace cruzar, los pasajeros, y la tercera persona que estaba observando al sabio. Y se acerca y le dice, oye sabio, sabio, tú como que no eres sabio. ¿Por qué? Porque acabas de mentir. Al primero le dices en el otro lado que la gente es mala y al segundo le dices que la gente en el otro lado es súper genial. Entonces el sabio le da una respuesta, no, lo que pasa es que la gente es como eres. O sea, si eres buena onda, si eres puntual, si eres responsable, si eres impecable con tus palabras, respetas el primer acuerdo, pues la gente es como eres. Y si no respetas el primer acuerdo, eres impuntual, dices una cosa y no lo cumples, quieres viajar y al día siguiente no quieres viajar, quieres hacer rangos y no lo cumples, o sea, un montón de cosas. Un ejemplo, pues la gente también es lo mismo, tu equipo es lo mismo, todo se atrae. Entonces, tú, cuando logras entender esto, pues obviamente te vas a evitarte un montón de cosas. No le vas a echarle la culpa a otras personas. ¿Por qué? Porque el resultado mío es el reflejo de mi trabajo. El resultado que yo tengo en mi negocio es el resultado de las actividades que yo estoy provocando. No es que la gente provoca. Entonces, en el caso que digamos, si la gente provocara mis resultados, entonces probablemente estaría siendo controlado por factores externos. Entonces, es supremamente importante en esta parte que tú entiendas acerca del primer acuerdo que dice, sé impecable con tus palabras, que tu historia tiene que ser algo referente, que por ahí si llaman, no sé, pues si te llamas Lupita, pues es una persona impecable con sus palabras, es alguien que se compromete y lo cumple, es alguien puntual, tiene el nivel de mentalidad mindset de empresario, o sea, el empresario pues es empresario porque es responsable con las cosas, si no pues sería un empresario que fracasó, ¿verdad? Entonces el que fracasó pues fracasó, ¿cierto? Entonces, literal. El segundo acuerdo también dice, otro de los puntos que hay veces muchas personas tienen problemas también, y esto te vas a evitarte también. El segundo acuerdo que dice, por ejemplo, no te tomes nada personal, o sea, no te tomes absolutamente nada personal. Hay veces uno dice, por ejemplo, mandan mensajes o escuchan, perdón, informaciones, escuchan alguna historia por ahí, entonces uno se toma personal, o sea, dice, creo que es para mí, ¿verdad? Entonces uno comienza a hacer manipulados sus emociones con factores externos. Entonces es súper importante, no te tomes nada personal. Cada mente es un mundo distinto. Tienes que entender que cada persona tiene su punto de vista, cada persona tiene sus opiniones, como la historia anterior que les conté. Entonces es súper importante respetar a los demás y no tomarte absolutamente nada personal. O sea, hay veces, por ejemplo, hay mucha gente cuando por ahí dice, no, pues fulano tal no tiene éxito, entonces uno dice, yo también seré el segundo. Entonces es súper importante tener en cuenta eso para evitarte, porque a veces hay mucha gente se toma y hay veces los rechazos, por ejemplo, a una persona que se toma personal, le afecta muy rápido, o sea, el rechazo. Y recuerden una cosa, los emprendedores estamos entrenados, o sea, y no solo eso, sino que nos entrenamos para eso. Y una de las cosas que yo entendí, por ejemplo, acerca de Robert Kiyosaki, dice, yo tengo éxito porque busco siempre rechazos, busco problemas. Entonces, cuando buscas problemas, estás buscando también rechazos. Entonces, el éxito radica en eso. Si tú no buscas rechazos, si tú no buscas problemas, quiere decir que no estás avanzando. Entonces, nuestro negocio
en el mundo del emprendimiento uno tiene que estar en esa búsqueda y resolver eso. Y eso te pule tu carácter, eso te forma, por ejemplo, te forja tu carácter, te forja, por ejemplo, a que tengas más paciencia, a que seas más tolerante, a que seas mucho más sabio e inteligente en el negocio que tú estás construyendo. O sea, no seas esa persona que se aloca, esa persona que se prende, esa persona que de un momento de ira, de rabia, dice una cosa y luego se arrepiente. Entonces, literal, entonces eso es súper importante, el no tomarte absolutamente nada personal, ¿sí? El tercer acuerdo. El tercer acuerdo es súper importante también. No hagas suposiciones. O sea, en este negocio, en la vida, mayoría, estamos hablando casi mucha gente. O sea, las personas que hay veces a mí me cuentan los problemas, normalmente me cuentan de suposiciones. O sea, dice alguien, dijo esto, pero ¿lo viste? No, pero dice fulano tal. Eh, pero dice que hiciste esto, pero lo viste. No, pero dijo alguien. O sea, normalmente la mayoría de las personas hay veces cuando están en proceso o están en estancamiento, viven en suposiciones tras suposiciones. O sea, no están en la convicción. Entonces es súper importante que nunca hagas suposiciones acerca de las cosas que hay veces normalmente uno escucha. O sea, hay veces no siempre es una verdad lo que supones, podría ser una ficción. O sea, una ficción es algo que pues no, simplemente lo escucha y el otro escucha al otro. Así como en algún momento yo he escuchado a Félix y es una historia que hace muchos años también he escuchado, que acerca del pescado que le cortan la cola o el pez más pequeño que fríen en el sartén y el pez más grande pues lo botan al río. ¿Y por qué? Porque simplemente supuso o escuchó y las cosas no eran así. Entonces a veces nosotros suponemos que no es una verdad. Entonces hay muchas historias que a veces se escuchan en este negocio, que esas historias mal contadas hay veces pueden frenar tu negocio, hay veces te pueden desviar de tu negocio. Entonces, o sea, solamente las historias o cuando tú quieres realmente saber algo y realmente te interesa, y no solo eso, sino te importa, lo que tú tienes que escuchar es en primera persona, no en tercera persona. Un ejemplo, si a mí me cuentan algo y de repente me incomoda tanto que no sé, pues imagínate, sea una persona con el que yo trabajo, entonces no voy a suponer, mejor me acerco, mejor me siento y hablo con la primera persona. O sea, imagínate que tengo un socio del que están hablando mal o del que suponen y me cuentan. Entonces uno de dos, me quedo con la suposición y comienzo a hablar y comienzo a hacer masivo esa información, o simplemente yo me acerco y me siento con él y converso si esto es verdad. Si me dice que no, pues listo, comprobé a través de la primera persona, no de suposiciones. Entonces, quiero que entiendas eso. ¿Cuántas cosas tú supones que no son verdades? Y con el paso del tiempo te enteras y te arrepientes quizás toda tu vida. Entonces, súper importante acerca del tercer acuerdo, que nunca por nunca supongas cosas que de repente se te ocurren en tu mente. O sea, tú tienes que tener supremamente importante que esas cosas, hay veces las cosas que supones pues no siempre te suman, sino que hay veces son cosas que te frenan, son cosas que hay veces hacen que tu estado emocional pues no esté estable, sino que esté manipulado, pero simplemente por uno mismo, no es por otras cosas. ¿Por qué? Porque uno no sabe controlar sus emociones. Entonces nunca supongas, nunca, siempre ten convicción, y para tener convicción es supremamente importante ir a primera persona, no en terceras personas. Sí, entonces es súper importante. Ahora, el cuarto acuerdo. El cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Nunca hagas a medias. Siempre hagas haz máximo, siempre la milla extra que nosotros llamamos, por ejemplo, en este negocio. Siempre da tu extra. Yo les digo una cosa, mira, en la mayoría de los casos,
en mayoría de personas que yo he escuchado que lograron éxito en diferentes áreas. Éxito es lograr algo para que ustedes puedan entender. A veces muchos logran entender éxito acerca de ganar dinero. No, sino que éxito podría ser en diferentes áreas de tu vida. Entonces, normalmente ellos dicen, yo logré el éxito gracias a la milla extra. Milla extra es, para que ustedes entiendan, cuando ya te cansaste, cuando dices, este es el último y de repente haces un extra. Cuando uno está en el ring haciendo la pelea y de repente lo que va a definir los millones que te podrías ganarte va a ser el último aliento que el peleador saque y dé el último golpe, quizás eso podría ser el golpe ganador. Entonces, siempre en la vida tú tienes que dar una milla extra. Cuando tú estás conectando personas y de repente el último que dices ya me voy y de repente haces la última conexión y ese es tu diamante. Esto me hace recordar, hay una historia interesante, por ejemplo, acerca de una persona que fracasó cuando tuvo un mina de oro. ¿Qué pasó con Dardy? Dardy fue una persona que escuchó que en alguna parte de los Estados Unidos había una mina donde había oro y se contrató un ingeniero y el ingeniero le dio un plano a qué distancia, a cuántos metros estaba la tonelada de oro. Y el tipo, cuando el ingeniero le dijo que sí había, ahí estaba a esa distancia el oro, entonces él se compró esa mina y comenzó a invertir todo su capital y compró maquinarias para poder extraer el oro. Y empezó el trabajo y pasaban un día, 2 días, meses y obviamente pasaba un año y de repente ya se estaba terminando su capital de inversión, pero sin embargo estaba muy cerca. Ahora, cuando estás cerca, normalmente hay veces hay problemas. Cuando tú estás cerca a algo, cuando quieres cerrar algo, siempre hay problemas, siempre se te presentan obstáculos, siempre se te presentan retos y eso va a depender de ti hacerlo o no hacerlo. Entonces, en este caso, Dardy, cuando ya estaba a punto de encontrar el oro, entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento se le presentó una falla, o sea, una falla. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, socavones para encontrar el oro, entonces hay unas fallas que en la mina hay unas vetas, unas venas de minerales que te dan una dirección para encontrar el oro. Así es, las vetas, ¿sí? Y en esas vetas hay diferentes tipos de minerales y dentro de esos minerales está el oro. Entonces hay una veta, como una vena que te dirige al corazón, un ejemplo literal o algo así. Pero sin embargo por ahí hay veces se desvía esa dirección, se rompe esa veta y después de unos cuantos centímetros o metros de nuevo hay una conexión. Entonces, en este caso Dardy, pues encontró una falla, que él no estaba enterado de esa falla, él no sabía, no tenía conocimiento de esa falla. Entonces, llegado el momento de cuando se encuentra en esa falla, viene la duda, le viene la duda, dice, wow, se acabó, ya no hay la veta, ya no hay vena, porque la veta se desvió, estaba más allá, a unos cuantos metros, para ser así exacto, y él sigue invirtiendo y de repente se le estaba acabando el capital y él en ese momento le entró la duda, el poder de la duda. Y obviamente en ese momento el poder de la duda, fui convencido por la duda. Cuando fui convencido por la duda, en ese momento Dardy toma la decisión, el peor decisión de su vida, de venderlo, de rematar, porque ya no tenía más capital. Entonces remata sus maquinarias y siempre hay un postor por ahí. Entonces alguien se lo compra y esa persona de nuevo pide un catastro por un ingeniero para ver dónde estaba el mineral. Entonces dice más o menos a 2 pies, o sea, imagínate a medio metro, esto es una historia real, a medio metro. Y el siguiente que compró el proyecto de Dardy, lo que hace es excavar 1, 2, 3, unos cuantos metros y encuentra
las toneladas de oro. Y adivina que Dardi, fui el peor arrepentimiento de su vida de Dardi, y Dardi a partir de ese momento se comprometió. Nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca en la vida tirar la toalla, sino siempre dar la milla extra. Cuando ya estás a punto de morir, te da el último aliento, cuando ya no puedes, último aliento, siempre hay ese último aliento que puedes dar siempre. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder. Entonces a partir de ese momento Dardi se comprometió y se puso a vender libros. Esto es una historia real. Dardi dijo, nunca en la vida me voy a rendirme a partir de este momento, porque fui su peor fracaso, porque el tipo que le compró obviamente se hizo billonario con esa mina. ¿Por qué? Porque no tuvo que invertir tanto, porque el oro, la veta de oro real estaba a 2 pies, o sea, medio metro más o menos. Entonces a partir de ese momento Dardi se puso a vender libros, historia real, caso real. Una puerta tocaba, si no le abría tocaba la siguiente, y si no, pues la siguiente y la siguiente y la siguiente. Se puso una meta de vender una cierta cantidad de libros, y él se convirtió con el paso del tiempo en el número 1, y con el paso del tiempo, obviamente, con esa experiencia, Dardi se hizo millonario. Entonces, literal, en la vida hay veces tú le estás dando, y no te das cuenta de estos acuerdos, y por eso no te está funcionando en tu negocio y no lo estás alineando. Entonces, cuando tú comienzas a alinear estos acuerdos, respetar estos acuerdos, entonces en la vida, pues obviamente vienen esos resultados. Y cuando estás a punto de repente de rendirte, y hay veces ahí está el éxito, y hay mucha gente en este negocio, principalmente en el network marketing que nosotros andamos en ese mundo, mucha gente se ha rendido, mucha gente tuvo la oportunidad de que esté llegando la persona correcta y de repente al día siguiente sale y le llega un diamante, porque en serio, yo les digo un caso real, verídico. El día que yo conocí la industria, hace más de 14 años, ya más de una década para ser exacto, yo me afilié al negocio, pero bueno, es una historia larga, pero para hacer resumidas cuentas, yo me acuerdo, ¿por qué? Porque esto es muy interesante, siempre hay la primera persona que te introdujo al negocio y esa persona que me dio un volante, porque hace 15, 14 años pues no había las herramientas que nosotros tenemos, no había esto que estamos, mira la información valiosa, privilegiada que hoy tienes. Eso no había hace más de 14, 15 años, no había, no existía todavía, ni idea, ¿sí? O sea, YouTube estaban haciendo recién, Facebook no había, o sea, no había WhatsApp, o sea, muchas herramientas que hoy tenemos, pues no había. Entonces, la gente lo hacía sus publicidades. Si tú querías atraer personas, pues era a través de volantes, afiches, periódicos, o sea, estamos hablando, hacer el negocio era hacer el negocio, tenías que invertir en el negocio. Entonces, la persona que me atrajo al mundo de redes de mercadeo estaba volanteando. O sea, imagínate que para volantear, pues tiene que invertir en sus volantes. Ir a donde hacen impresión, llevar a la imprenta su diseño y que se lo hagan, invertir, pagar y luego invertir su tiempo. ¿Por qué? Porque estar parado en la esquina volanteando. Y eso es lo que hacía la persona que me conectó. Y se llama Roger, me acuerdo su nombre, pero no me acuerdo su apellido. Roger fue la persona que me dio el volante y me acuerdo que fui demasiado rápido, empecé a cumplir una de las cosas que yo tengo. Por ejemplo, soy una persona muy disciplinado, o sea, soy redisciplinado. Entonces, fui a la presentación a través de ese volante, llegué a la presentación, me interesó, entré en una, yo le dije, yo le entro. No tenía dinero, pero eso no era el problema, porque el dinero nunca es el problema. Y en ese momento yo le dije, yo le entro, pero sin embargo, terminando la presentación, Roger estaba en el primer piso. Entonces, cuando yo bajo al primer piso, yo me acordé que él fui el muchacho que me dio el volante, y Roger tenía 17 años más o menos, o considero un poco menos, creo. Entonces, yo le pregunto, Roger, oye, el negocio que tú dices, acabo de escuchar arriba que está buenísimo, yo quiero hacerme millonario, ¿ese negocio funciona? Y Roger me dijo, parece que no. ¿Por qué? Porque yo paro ya 3 meses y yo no he afiliado a nadie. Mira, quiero que entiendan, 3 meses estuvo Roger, no había afiliado a nadie,
Pero sin embargo yo llegué ese día, pero él no estaba enterado, obviamente, de que había llegado un diamante, una persona que iba a cambiar su vida. Roger, fui el único contacto que tuve con Roger, esa conversación, y él me dijo, parece que no, pues yo ando 3 meses y qué chévere. Y yo soy de las personas que tiene actitud, entonces en la vida lo que vale es la actitud, la gente de éxito tiene actitud. Entonces mi inconsciente me decía, él no sabe, no tiene información, no sabe lo que está haciendo, así como dice cuando le clavaron en la cruz a Jesús, dice, Padre, no sabe, perdónalos, no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Literal, yo decía, este muchacho, yo también tenía casi su edad, un año mayor, entonces yo decía, él no sabe lo que está haciendo y no sabe lo que tiene. Entonces yo tomé la decisión de entrar. Al día siguiente, como yo había quedado en afiliarme, al día siguiente conseguir el dinero, pues vi todas las formas posibles para conseguir el dinero, y al día siguiente yo estaba antes de la hora pactada llamando a la persona que me patrocinó, que en ese entonces la persona que me ayudó a afiliarme al sistema, fui su patrocinador de Roger. Obviamente me afilió bajo el código de Roger. Entonces es un trabajo en equipo, se llama Leo. Entonces, cuando sucede eso, Roger nunca más apareció. Yo llegué y Roger se fue como Dardy. Bueno, nunca supo quizás la historia. Quizás sepa algo de mí, quizás nada. Y hoy por hoy podríamos estar hablando acá. Entonces, Roger fue la persona que me conectó. Imagínate, yo llegué y yo me comprometí al 101% con tener resultados. Y de hecho en esa compañía yo me volví con el paso del tiempo muy bueno. Considero de los jóvenes el número 1 de tener resultados, de ganarme viajes nacionales, internacionales, empecé a destacar. Entonces, imagínate. Y así fue la historia, y obviamente con el paso del tiempo en este camino, pues pude ayudar personalmente a miles de personas a cómo cambiar su vida, a miles, o sea, miles, no te hablo quizás más de 100,000 y tantos de personas, 110,000 y picos en esta industria de impactar en la vida. Muchos de ellos en estos años han ganado ingresos maravillosos, muchos han ganado su primer millón de ingresos, medio millón, mucha gente construyó sus sueños. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, una persona puede impactar la vida de miles? Y hoy pues estamos en esta maravillosa carrera que nosotros estamos en el camino acá, compartiendo la visión en Shaddai. Yo estoy 101% convencido de que lo que vamos a hacer va a ser algo gigante. Entonces, simplemente acordarles y recordarles que estos acuerdos, tú tienes que ponerlo en práctica y respetar estos acuerdos. Yo estoy seguro que si tú lo escuchas, esta información, y compartes, recuerden una cosa, que esta información se queda grabado. Y esta información lo tienes que compartir con tu equipo, es muy valioso. Yo lo he buscado por internet y nunca lo he encontrado, porque en algún momento yo tuve el audio, pero no he vuelto a encontrar, porque yo siempre quise compartir. Porque a veces tenemos en el equipo que no toda la gente, a veces al inicio se da el tiempo de leer el libro. Entonces luego yo les mando el audio y los entreno, y luego uno ya para profundizar la información recurre a los libros, al libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Entonces, quiero que entiendas que esta información podría impactar en la vida de tu equipo. Así que espero que con esto les haya ayudado en algo, les haya aportado en su crecimiento, en su conocimiento, y espero que lo puedan aprovechar esta información de compartir con su equipo. Así que yo les mando las mejores vibras, que tengan un día súper espectacular y que también sea una quincena lleno de productividad, lleno de resultados. Así que las mejores vibras a todos ustedes.